Y llega un momento en que esos órganos se ven afectados. Entonces ya cuando una persona entra ya en ese dilema de una enfermedad, ya tiene un estrés muy crónico y de alguna manera eso se puede solventar una vez que ya uno está ya dañado o que tiene ese problema. Porque hay formas, el qigong, el yoga, estas relajaciones, pero si ya estamos ya metidos en el estrés crónico, eso aún así estemos ahí, se puede buscar la manera de sanear o de sanear tu parte interna del cuerpo a través de estas prácticas. Sí, sí, por supuesto que sí. No solo con una práctica, sino con un conjunto de prácticas y sobre todo aprendiendo al mismo tiempo a vivir de otra manera, porque si no empezamos a tratar lo que ya se produjo, pero seguimos haciendo más de lo mismo. Yo estaba viendo el otro día una tomografía del cerebro de alguien que llevaba un montón de años de su vida en una situación de estrés crónico, cómo se veían las áreas del cerebro que estaban oscurecidas, afectadas, como adormecidas en su funcionamiento por esa situación. Crea como un estado donde vamos dejando de utilizar aquello que podemos seguir haciendo funcionar. Y esta persona, a través de un tratamiento holístico donde se tuvo en cuenta un montón de condiciones y de aprender a enfocar su vida de otra manera, empezó a practicar yoga, meditación, etcétera, fue recuperándose y la siguiente tomografía de 6 meses después ya manifestaban un cambio importante. Pero no hay reglas matemáticas, igual que no hay enfermedades sino enfermos, depende mucho de cada uno y depende mucho también de lo que cada uno se deje llevar, porque hay personas que vienen cuando ya les han dado muy poca esperanza de vida. Aún así, los milagros siempre existen, pero como yo digo, hay que hacerlos. No hay varita mágica, no es un suceso que acontece y la persona a partir de ahí se sana, sino que la persona necesita entender que tiene que hacer un cambio en sí mismo, en sí misma, y empezar a vivir de otra manera para poder remontar esa situación. Tenemos un exceso de trabajo, necesitamos establecer prioridades, decir, ¿qué es lo más importante para hacer hoy? Y me ocupo de eso, una sola cosa por vez o una serie de cosas sucesivas, pero buscando lo que sea prioritario, porque hay veces que tenemos 30 cosas por hacer y queremos resolver las 30 y al final no resolvemos ninguna. Es una cuestión también de organización y gestión de nuestro propio tiempo. Y como tú bien decías, pues aprender a meditar cuando la mente está totalmente descontrolada es más difícil, pero no es imposible. Lo que necesitamos saber es que cuando hablamos de meditación, hablamos, por ejemplo, la práctica más sencilla es llevar la conciencia a la respiración, por ejemplo, en la nariz, y empezar a sentir que entra el aire y que sale. Muy físico, no pensar que estoy respirando, sino sentir que estoy respirando y que entra el aire fresquito y siento el roce del aire fresquito y sale el aire tibio y siento el roce del aire tibio. Y ahí mucha gente quiere que en la primera práctica su mente se detenga y ya no tenga los problemas rondándoles por su cabeza. Pero esto no funciona así y claro, eso produce mucha decepción. Claro. Sin embargo, si hago un espacio para que mi mente deambule a sus anchas y cada vez que se va de la concentración en la nariz, yo me la traigo otra vez allí, poco a poco, a medida que voy practicando, voy cambiando la estructura cerebral, porque es importantísimo decir esto, que todas las investigaciones hablan de que si nos pusiéramos a meditar durante 40 días seguidos por 30 minutos, cambiaríamos nuestra configuración cerebral. Yo sé que meditar 30 minutos al principio puede costar trabajo, entre otras cosas porque la gente dice, es que yo no tengo media hora, yo estoy estresadísimo, mi agenda está completamente ocupada. Bien, pues empieza por unos minutos y ve añadiéndole un poquito más a medida que estés más sereno, que estés aprendiendo a gestionarte de otra manera diferente. Y sobre todo que a lo largo del día, cada vez que la mente se va a los problemas, volvamos a traernos al momento presente, volvamos al aquí y ahora, que eso es fundamental, y volvamos a la práctica de esos 2 minutos de respiración en nuestra nariz.